Bendiciones en Jesús el Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios, nuestro Señor y Salvador, por este tiempo que nos regala, que nos permite para que nos podamos reunir, para que podamos darle culto realmente al único merecedor de la honra y la gloria, porque nos reunimos para un culto, es exactamente a eso, a darle la honra y la gloria a Jesús, quien es el Cristo. Así que me gozo juntamente con ustedes, mis hermanos, los que en este momento están acá en este lugar, porque realmente se disponen para darle culto a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Esto realmente, cuando se tiene esta fe de creer que Jesús es el Cristo, que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, entonces es donde realmente nos gozamos de poder venir a postrarnos ante Él, a darle esa alabanza, a darle o a tener mejor esa intimidad, ese tiempo de oración con Él. No quiere decir que no lo hagamos en nuestras casas, sino que este también es el tiempo donde, como hermanos unidos en una sola fe, creyendo al Evangelio que Jesús es el Cristo, entonces allí es donde realmente la iglesia se fortalece, donde a través de la oración, de la alabanza, de la palabra que se va a exponer, el Evangelio mismo, que es Jesús el Cristo, entonces también la iglesia va creciendo y cada vez es más edificada. Y claro, las Escrituras dicen claramente que hay que estar unidos, pero la unión va a existir si realmente está en cada uno de nosotros la fe de creer el Evangelio que Jesús es el Cristo. Así que, mis amados, de nuevo me gozo con ustedes y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por este tiempo que nos permites para poder reunirnos, Señor, a seguir escuchando tu voz, a seguir llenándonos de tu Evangelio, Señor, de este Evangelio único, eterno, que es Jesús el Cristo. Gracias, Señor, por esta revelación a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por cada vez más permitirnos ver con más claridad a través de las Escrituras el Evangelio que Jesús es el Cristo. Pero no solo que lo estemos viendo, sino, Señor, esa fe que has dado a nosotros también para que nosotros creamos realmente en Jesús como el Cristo. Amén. Gracias, Señor, por esta iglesia en Caldas, Señor. Padre, es un pequeño remanente que tú realmente sabes quiénes somos, Señor. Que tú, que escudriñas nuestros corazones, sabes quiénes estamos realmente con el deseo, Señor, de seguir firmes, creyendo al Evangelio que Jesús es el Cristo. Gracias, Padre, porque a través de este pequeño remanente, Señor, entonces tú también vas a permitir que podamos ser tus testigos, Señor. Que podamos dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, Señor. Porque, Padre, algo que hemos podido entender y comprender, y es que realmente se va a dar de lo que hay en nosotros, Señor. Y si en nosotros está la fe de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo, de esto, Señor, entonces vamos a dar, Padre. Nadie puede dar de lo que no tiene, Señor. Por eso, Padre, tu iglesia es pequeña, Señor. La verdadera iglesia, la que cree que Jesús es el Cristo, se trata de pequeño remanente, Señor. No es de la cantidad, es pequeña, Señor. Es la que realmente se está aferrando al pacto de creer en Jesús como el Cristo y la que quiere realmente pagar un precio, Señor. Que quiere dar su vida por ti, amado Dios. Que quiere negarse a ellos mismos, a nosotros mismos, para entonces darlo todo por ti, amado Señor, que lo has dado todo por nosotros, que entregaste a tu amadísimo Hijo Jesús el Cristo, a tu unigénito, Señor, por cada uno de nosotros,
Y ahora, Señor, por ese sacrificio, Señor, que fue a través de la cruz y que entonces murió y resucitó, Jesús el Cristo, ahora nosotros tenemos esa vida, Señor. Él entregó su vida, ahora nosotros tenemos esa vida y ahora nosotros entonces tenemos que vivir, es para Él, para Jesús el Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender cada vez más esta única verdad y que no sea de nosotros un repetir, sino que sea realmente la vivencia, Señor. Que segundo a segundo que tú nos permitas para estar en esta tierra, sea para que tu Hijo Jesús el Cristo sea levantado, Señor, y tú glorificado en Él. Gracias te damos, Señor. Recibe, Padre, el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. Y Padre, ahora, Señor, nos disponemos a seguir escuchando de tu Evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo. Oro, Señor, para que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén abiertos, Señor, para poder ver con claridad a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo, pero también que podamos escuchar esa voz tuya, Señor, y que esa voz entre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre, y seamos llenos del Evangelio único, eterno, que Jesús es el Cristo. Muchas gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, también me presento delante de ti y ruego, Señor, para que seas tú en mí, Señor, para que no sea yo hablando en mi humanidad, Señor, hablando lo que yo pienso, creo, Señor, de acuerdo a un conocimiento humano, sino que realmente seas tú a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor, hablando principalmente a mi vida, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar, pero también, Padre, para que a través de la transmisión sea que haya personas en este momento viéndolo o lo vayan a ver por la grabación, Señor, entonces seas tú también, Señor, el que esté, Padre, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Esa obra perfecta, Señor, de Jesús el Cristo, entonces que sea revelada, Señor, a quien tú quieras revelarla, Señor, y que realmente el testimonio del Evangelio que Jesús es el Cristo se siga dando, Señor, en cada nación que hay entonces en el mundo entero, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, entonces vamos al libro de Marcos, capítulo 1 y versículo 15. Ya es claro para nosotros que estemos siempre recordando en dónde es que está fundada nuestra fe, y claramente a través de las Escrituras lo demostramos. Marcos 1:15, para mostrar entonces que nuestra fe está en el Evangelio de la Biblia, y que el Evangelio de la Biblia entonces trata del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo. Dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Nótese lo que dice: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Entonces, ¿quién está diciendo realmente esta palabra? La está diciendo Jesús. ¿Sí? Jesús es el que está diciendo: el reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo ha llegado. Jesús el Cristo está entre ellos. ¿Y quién les está diciendo? Entonces, arrepiéntase y crean en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? El reino de Dios, Jesús el Cristo. Juan 1:29. Entonces, también está diciendo acá el profeta Juan, Juan el Bautista, está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mostrando realmente a Jesús, ¿sí? Anunciando claramente ese reino de Dios que se iba, o que ya estaba mejor entre ellos. Pero lo que realmente muestra acá Jesús es que ese reino de Dios es el mismo, ya está, ya ha llegado. ¿Qué pide realmente? Que se arrepientan y que crean realmente en Él, como lo que es, ¿sí? Como el Cristo de Dios.
Este evangelio es Jesús en Cristo. ¿Sí? Marcos 1:15 es claro cuando está hablando con claridad para mostrar quién es el evangelio, para mostrar por qué es que hay que creer en el evangelio y para mostrar claramente que tiene que haber un arrepentimiento genuino para que entonces se pueda creer en Jesús como el Cristo. ¿Sí? Hay que arrepentirnos realmente. Arrepiéntase, es lo que está diciendo Jesús, el Cristo. Y cuando vemos entonces a quién se refería o a quién le decía Jesús esto, entonces había grandes multitudes. Y entre ellos entonces claramente está el pueblo de Israel, el pueblo judío que claramente conoce la Torá, que conoce entonces la ley de Moisés, que están los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, ¿sí? Los que conocen con claridad, pero aunque ellos estuvieran hablando de un evangelio, entonces no estaban firmes donde tenían que estar, no conocían quién era el evangelio. Por eso Jesús de Cristo les está diciendo: arrepiéntase, es que ya realmente el reino de Dios se ha acercado y es necesario, urgente que se arrepientan y crean, porque es que esto también se tiene que ver de esta manera. No es solamente que yo me arrepienta ya, es que tiene que ocurrir el arrepentimiento y la fe de creer en el que es el evangelio, esto es en Jesús como el Cristo. Pero también entonces nosotros estamos haciendo el evangelismo de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? Nosotros entonces también lo repetimos constantemente porque es necesario que nosotros lo creamos. El evangelismo de la Biblia entonces es ir a dar la respuesta que el ser humano afuera necesita escuchar. El ser humano afuera no necesita escuchar de cómo salir entonces de una mala economía, de cómo entonces ser un buen padre, de cómo ser un buen esposo, de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen empresario, ¿sí? De eso realmente el ser humano no necesita escuchar esto. El ser humano lo que necesita escuchar es la respuesta única que Dios ya dio a cada uno de los seres humanos. ¿Y qué es lo que tiene que escuchar? Entonces, el evangelio que Jesús es el Cristo. Esa es la buena noticia de salvación. Que entonces, ¿qué tiene que escuchar la persona afuera? Que tiene 3 problemas: Satanás, pecado y separación de Dios, y que la respuesta solución es el evangelio que Jesús es el Cristo. Esto es lo que realmente tenemos que presentar cuando estemos afuera, cuando estemos en nuestros hogares, cuando estemos en los lugares donde nos empleamos, o los que estudian entonces en la escuela, colegios, universidades, en cada campo. Esto es lo que hay que dar, esto es lo que hay que dar. Amén. Constantemente, sí, que el evangelio que Jesús es el Cristo. Esta es la respuesta, solución. El evangelismo entonces no es traer a la gente a una congregación X, a una denominación X, a una misión X. No es invitar a alguien a que vaya y se congregue, o vaya y donde vea una iglesia cristiana entre allí. Ese no es el evangelismo. El evangelismo, repito, es dar la respuesta, solución dada por Dios para el ser humano, y la respuesta, solución para el ser humano es el evangelio que Jesús es el Cristo. Y con esta fe entonces cumplir con el pacto de la evangelización mundial. En Mateo 24, Jesús el Cristo está diciendo algo que es muy claro. Claro, la mayoría de personas cuando leen Mateo 24 están mirando lo que va a ocurrir, los acontecimientos, de hecho que ya han ocurrido, las guerras, los rumores de guerras, enfermedades, pestes, todo esto viene ocurriendo, pero en el versículo 14 hay algo que Jesús el Cristo está diciendo ahí y que es enfático, y es que dice así: entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que Jesús el Cristo dijo allí? Que se tiene que predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino es, como vimos ahorita en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Es predicar el evangelio que Jesús es el Cristo. ¿En dónde? En todo el mundo. En todo el mundo se tiene que dar entonces el testimonio que Jesús el Cristo dijo en Hechos 1:8: y seréis mis testigos cuando realmente el Espíritu Santo venga sobre ustedes, cuando tengan el poder del Espíritu Santo. Entonces
dar el testimonio en todas las naciones de que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Esto es realmente entonces la evangelización mundial. Por eso es necesario entonces que nosotros como iglesia cada vez estemos firmes creyendo que Jesús es el Cristo, que este es el evangelio, que no hay otro. El evangelio es que Jesús es el Cristo, que cuando yo creo a este evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces puedo hacer el evangelismo de la Biblia, porque puedo dar la respuesta, solución al ser humano, y que juntamente entonces puedo cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Miremos ahorita el libro de Hebreos, que también lo miramos constantemente. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, ya sabemos, el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces mire qué especial, por eso es tan importante que nosotros tengamos la fe clara, que creamos fielmente que Jesús es el Cristo, porque cuando la fe está clara en nosotros, creída, nuestra mirada tiene que estar en Él, en Jesús, el Cristo, porque solo Él es el consumador de la fe, solo Él es el autor de la fe, ¿sí? En Él realmente está todo, en Él lo tenemos todo, Él realmente solucionó todo, consumó todo. ¿Qué es todo? Los tres problemas del ser humano: Satanás, pecado y la separación del hombre con Dios. Está resuelto en Él. Él lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. ¿Dónde? Dice: a través de la cruz y la resurrección. Por eso nuestra mirada no puede desviarse con las realidades que diario, segundo a segundo, estamos viendo, ¿sí? Y que esas realidades Satanás entonces las está cogiendo, las está mostrando para poder agarrar a todo aquel que desvía su mirada, a todo aquel que entonces se deja llevar por esas realidades, por las corrientes que el mismo Satanás está moviendo. Por eso cuando mi mirada está puesta en Jesús como el Cristo, lo demás a mí no me va a importar, ¿sí? Lo demás no me va a desviar, pero tiene que estar en mí entonces esa convicción, esa fe clara al Evangelio, que Jesús es el Cristo, y por ende mi mirada puesta en Él, en el autor y el consumador de la fe, esto es, en Jesús el Cristo. Y vamos entonces para el mensaje del día de hoy. Miremos en el libro de Primera de Corintios. Ya nosotros hemos hablado, más aún hemos escuchado lo que Dios ha querido que realmente nosotros escuchemos. Y vamos a repetir hoy, o vamos, mejor dicho, a abrir nuestros oídos a estas escrituras. Primera de Corintios 13, los versículos del 4 al 10 y el 13, para hablar entonces del amor de Dios. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y el versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, vamos a hablar realmente de ese amor de Dios. ¿Dónde es que está el amor de Dios? ¿Quién es el amor de Dios? Nosotros escuchamos en nuestro diario vivir de que las personas están hablando del amor de Dios. Y entonces
hablan de cómo Dios les ama, cómo Dios entonces a través de, dicen ellos, a través de que ellos prosperen económicamente, entonces es el amor de Dios, o de una bonita familia es el amor de Dios, o de un buen barrio, entonces es el amor de Dios, o de poder viajar mucho, entonces es que es el amor de Dios, que Dios los ama tanto que les da todo esto, ¿sí? Pero realmente tenemos que preguntarnos, ¿será que eso es el amor de Dios? ¿Será que cuando entonces hay estas cosas es que Dios se está manifestando en lo material, se está manifestando en lo físico, se está manifestando entonces en los muchos placeres que el ser humano quiere vivir y que para ellos entonces es el amor de Dios? Pero también vemos la religión entonces está hablando constantemente del amor de Dios y de cuánto Dios ama al ser humano y de cuánto Dios ama, entonces dicen unos que ama al pecador, pero que aborrece el pecado, que eso tampoco es bíblico, pero lo dice y lo enseñan desde los púlpitos para mostrar un total desconocimiento realmente de qué es el amor, de quién es el amor de Dios, porque es que realmente el ser humano necesita el amor de Dios. Entonces, para ir mirando con claridad acerca del amor de Dios, entonces nos hacemos unas preguntas que es necesario que nosotros nos contestemos y que claro que ya para muchos entonces será esto muy repetitivo, para muchos dirán no, pero es que esas preguntas ya no las hemos hecho y también las hemos respondido, pero ¿hasta dónde entonces se ha creído? Porque no se trata solamente de que nosotros respondamos una encuesta, unas preguntas, y entonces termine rápido esas preguntas, entregue la hojita y califíqueme. No se trata de esto, lo que se trata realmente es hasta dónde yo entonces me estoy examinando y creo a esa respuesta de Dios para mi vida. Entonces, ¿por qué necesita el ser humano de este amor de Dios? ¿Quién es o qué es el amor de Dios? ¿Por cuánto tiempo necesito de este amor de Dios? ¿Y qué tengo que hacer con el amor de Dios? Entonces vamos a empezar a ir desarrollando estas preguntas. ¿Por qué el ser humano necesita del amor de Dios? ¿Por qué nosotros realmente necesitamos del amor de Dios? Entonces, vamos a mirar primero en qué estado es que está el ser humano, en qué condición está el ser humano para poder entonces necesitar el amor de Dios. Porque si yo no conozco realmente en qué estado estoy, yo no puedo anhelar ese amor de Dios. Yo no puedo anhelar a aquel que es el amor de Dios. Miremos Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Voy a leer esa parte nomás. Dice entonces que la tierra estaba en desorden, en vacío y en tinieblas. Claro que esta parte la vamos a llevar al ser humano, hablando realmente en su estado. ¿En qué estado está el ser humano? Entonces está en desorden, está en vacío y está en tinieblas. ¿Cómo que está en desorden? Entonces es que está en el pecado. Está vacío, es que está separado de Dios. Y está en tinieblas, está entonces gobernado por Satanás. En este estado está el ser humano. Pero Dios no creó al ser humano así. Entonces, ¿por qué es que el ser humano está así?
¿Cuándo fue que el ser humano quedó en este estado? Recordemos entonces que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Recordemos que Dios es espíritu y entonces creó al hombre un ser espiritual. Pero recordemos que Dios también formó del polvo de la tierra al ser humano. ¿Y qué dice? Y entonces entró en el hombre. Entró en el hombre, ¿qué? Aliento de vida. La vida es ¿quién? Dios. Y en ese momento el hombre fue un ser viviente. Recordemos entonces que este hombre lo tenía todo porque tenía a Dios. Y que a este hombre Dios le añadió entonces gobierno. Fue entonces o fungía como rey, como sacerdote y como profeta. Pero recordemos que a este hombre Dios entonces le dio el pacto, le dio su palabra. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y cuando hablamos del pacto de Dios, lo que estamos nosotros acá mostrando a través de las Escrituras es que Dios a este hombre que lo tenía absolutamente todo, le está dando su palabra, le está dando el verbo, ¿sí? Le está dando al Cristo, y que este Cristo realmente Jesús es el Cristo. Este hombre está recibiendo esta palabra, este hombre está recibiendo la vida misma de Dios, este hombre está recibiendo todo para estar con Dios eternamente. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Entonces creerle a Dios. Y si le creía a Dios, ¿qué tenía que hacer? Entonces obedecerle a Dios. Esto es realmente lo que este hombre tenía que hacer. Aferrarse a esa palabra. Aferrarse a lo que Dios le estaba entregando. Era la misma vida de Dios puesta en él. Pero estamos hablando de que el hombre entonces está en desorden, en vacío y en tinieblas, que está en el pecado, que está separado de Dios y que está gobernado de Satanás. ¿Y por qué es que está así? Porque es que este hombre menospreció esa palabra de Dios. Es que no le creyó a Dios, le desobedeció a Dios. Cuando miramos en el libro de Romanos, entonces vemos claramente, vamos al libro de Romanos, capítulo 5, Romanos 5, en el versículo 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos entonces fueron constituidos pecadores. Leo hasta ahí, la parte A. Por la desobediencia de un hombre. Y vimos claramente que Dios entonces le está entregando el pacto, su palabra a Adán. Por la desobediencia de él, todos entonces participamos de esta desobediencia. Génesis 3, versículo 11, dice así: 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Sí? Ahí entonces se muestra esa desobediencia de este hombre. Es que realmente comió, menospreció la palabra de Dios. Y aunque ahí se está mostrando el árbol, el fruto, lo que va más allá, lo que se tiene que ver con mayor profundidad, es que no es el árbol, no es el fruto, es la palabra que Dios le está entregando a este hombre. Es que Dios le dijo: no lo haga, crea realmente para que viva, porque si desobedece, ciertamente va a morir. Entonces, es que no es solo Adán, sino que toda la humanidad ha traspasado el pacto de Dios. Toda la humanidad ha menospreciado la palabra de Dios. Toda la humanidad
no ha creído al pacto de Dios, no ha creído realmente al evangelio único que Jesús es el Cristo. Ha menospreciado esta palabra de Dios, ha menospreciado el sacrificio que Jesús entonces cumplió a través de la cruz y la resurrección. En el libro de Oseas, vamos a mirar Oseas acá, 6, versículo 7, está diciendo acá, mas ellos, el pueblo de Israel, mas ellos, toda la humanidad, ¿sí? Cual Adán, mas toda la humanidad, igual que Adán, traspasaron el pacto. Dice, allí prevaricaron contra mí, menospreciaron la palabra de Dios. Aquí es donde realmente se está mostrando en qué estado está el ser humano y por qué está en este estado. Oseas 6:7 en la traducción lenguaje actual dice, pero ustedes se portan como Adán, son traidores y desobedientes, pues no han cumplido con mi pacto. Nótese lo que se está diciendo acá. Esto es para nosotros también, no crean que es para el pueblo de Israel, es para todos, porque toda la raza humana está en ese estado. Dice, ustedes se portan como Adán. Y miren la palabra que utiliza, son traidores y desobedientes, pues no han cumplido con mi pacto, no han creído, no han guardado, ¿sí? No se han aferrado al pacto de Dios. Esto es tremendo, porque es que, repito, esto es para nosotros. ¿Hasta dónde nosotros venimos escuchando el evangelio que Jesús es el Cristo? ¿Hasta dónde nosotros estamos repitiendo que Jesús es el Cristo? ¿Hasta dónde las fotos con el dedito parado? Todo el día miraba yo a un senador de acá de Colombia que por ende no profesa ninguna fe. De hecho no cree en ninguna fe en cuanto al área espiritual, no cree en nada de eso. Se tomó una foto con el dedo parado. Entonces el que no lo conozca, de una vez lo van a unir a la evangelización mundial, porque tiene el dedo parado. ¿Sí? La total ignorancia. Porque es que no es eso, no es el dedito parado, no es el repetir. Es realmente hasta dónde nosotros estamos cumpliendo con el pacto de Dios. Hasta dónde nosotros estamos creyendo que Jesús es el Cristo. Porque miren el tema acá. Es que la raza humana está separada de Dios. El estado del ser humano es grave. Está en desorden, está en vacío y está en tiniebla. Y para nosotros también hoy, si no hemos creído que Jesús es el Cristo, así estamos, repitiendo como loros, pero viviendo de pronto en este estado. Y de pronto señalando a otros, pero viviendo en este estado. Por eso es que esta palabra de Dios, el evangelio, que Jesús es el Cristo, es una palabra que es viva y es eficaz. Diariamente nos habla, diariamente penetra. Diariamente nos confronta, nos señala, nos exhorta a ver cómo es que estamos. Porque si no, entonces así, igual que Adán, traidores y desobedientes. Y eso es, a mí esa palabra desobediente, eso sí que me da duro. Porque es que no se le obedece a Dios, no se le obedece. Y creemos que cuando se va a una congregación, entonces, por estar dentro del culto, que el pastor nos vea, entonces ahí sí se ve la obediencia a Dios. Y qué equivocados estamos, porque es que el que mira realmente qué hay en nosotros es Dios. Y pues a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Aquí en la iglesia usted puede venir a llorar, puede venir a lamentarse, puede venir a decirle al pastor que sí, que qué palabra. Pero en su casa usted ser totalmente así, como digo aquí, entonces el profeta Oseas, un traidor. ¿Sí? Traidor al pastor, ¿no? Traidor al hermano, no. Traidor a la congregación, no. Traidor realmente lo está diciendo Dios. Traidores y desobedientes. ¿Por qué? Porque no han cumplido. ¿Sí? Ahí es donde realmente tenemos que mirar si es que estamos todavía en este estado. Entonces el ser humano está en una total desobediencia. Totales. Muertos en el gobierno de Satanás.
La gente dice, no, es que yo vivo mi vida de esta manera. No, es que si no está el Evangelio que Jesús es el Cristo, no hay vida. Usted está muerto en un gobierno de Satanás, ¿sí? Está muerto y hundido en lo más profundo del pecado, y está muerto, hundido, y está en una enorme separación de Dios. Ese es el estado realmente del ser humano. Entonces, miremos, es que está esclavo de Satanás. Gálatas 4:8, textos que hemos visto mucho. Gálatas 4:8. Dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, esclavos de Satanás. ¿A quién es que se les sirve? Nosotros miramos estos textos constantemente. Sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Por naturaleza. Y entonces, ponga lo que quiera. Esclavos totalmente. Se dice que es que ya fuimos libres, que porque creemos que Jesús es el Cristo. Pero la realidad muestra que usted es esclavo a alguien. Que todavía usted le es esclavo, puede ser a su propio hijo, puede ser a su cónyuge, puede ser a su empresa, puede ser entonces a usted mismo, porque también los esclavos a uno mismo, al cuerpo, a la vanidad, ¿sí? Al vivir constantemente para uno mismo. Esclavos, ¿sí? ¿Y dónde conlleva todo esto? A que está en esa esclavitud, en ese gobierno de Satanás. Se sigue sirviendo a lo que por naturaleza no se es Dios. Primera de Juan 5:19 dice que es que el mundo entero está bajo el maligno. Y el que el mundo entero esté bajo el maligno es porque realmente ese Satanás es el príncipe de este mundo, gobierna este mundo. Y todos entonces los que traspasan el pacto de Dios, los que no creen que Jesús es el Cristo, están bajo ese maligno, bajo ese dominio de Satanás. Es que le pertenecen a Satanás. Y entonces diga, están hundidos en lo más profundo del pecado. Y miramos Génesis 3:6. ¿Cuál es el pecado realmente? Entonces, la religión está constantemente llevando al ser humano a que salga del pecado ético moral. Y yo no digo que es que entonces hay que vivir el pecado ético moral, hay que salir de él. Pero realmente, ¿cuál es el pecado que Dios está aquí condenando? Ya ahorita escuchamos claramente cuál es la palabra de Dios, cuál fue el pacto que Dios le dio al hombre. Y entonces es que aquí se dice: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Y qué sigue? Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios había dicho claramente: no coman. Pero el hombre que recibió el pacto de Dios, que recibió la palabra de Dios, que tenía todo con Dios, comió, menospreció, desobedeció, ¿sí? Ese es el pecado: no creerle a Dios, no creer a la palabra de Dios, no creer al verbo de Dios, no creer al evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Es el pecado. Esto es realmente vivir en lo más profundo del pecado. Usted puede vivir entonces una vida muy recta en lo ético y lo moral, pero no cree el evangelio que Jesús es el Cristo, está en el pecado. Aquí es donde entonces me quiero hacer entender: hundidos en lo más profundo del pecado. Así usted me muestre la rectitud en lo ético y lo moral, muéstremelo, pero no cree que Jesús es el Cristo, hundido en lo más profundo del pecado. Romanos 5:12, ahorita miramos ese libro, volvamos, Romanos 5:12, para que miremos también acá el pecado.
Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice aquí, ¿dónde fue que entró el pecado? Dice acá, por Adán. Es que este pecado entró en Adán, por Adán. Entonces se traspasó. ¿Sí? ¿Y cuándo fue que entró el pecado en Adán? Cuando comió, cuando menospreció el pacto de Dios, cuando no le creyó a Dios. Y repito, no es el acto, no es la acción de comer, es de desobedecerle, de no creerle a Dios. Ahí realmente está el pecado, no creerle a Dios, y por ende toda la raza humana viviendo en el pecado. Y ese pecado donde conlleva a la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la separación eterna de Dios, una separación enorme de Dios. Juan 8, 37, 44. Ahí está el otro problema del ser humano. Juan 8, 37, 44. Leamos. Dice así: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿O hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y el versículo que vamos a mirar aquí es vamos acá al 43, hasta el 44, perdón. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando uno mira desde el 37 hasta este versículo, se da cuenta que ellos están como dijéramos hoy, reunidos con los ministerios, los pastores, los líderes religiosos de este tiempo. Entonces, debatiendo con las escrituras. No, es que nosotros realmente somos hijos de Dios, es que nosotros también tenemos el cartón de pastor, nosotros tenemos congregaciones, es que nosotros nos congregamos, es que nosotros hacemos entonces evangelismo o evangelización mundial, es que nosotros sí creemos en Dios. Estarían debatiendo de todo esto, pero como no se cree realmente que Jesús es el Cristo, entonces ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de Satanás. Entonces en este estado está el ser humano, estando dentro de una congregación, siendo pastor, siendo un profeta, siendo un apóstol, siendo un maestro, siendo un evangelista, pero no cree en Jesús como el Cristo. Entonces está viviendo una enorme separación de Dios. ¿Sí? Está separado totalmente de Dios, con Biblia en mano, que es lo duro. ¿Sí? Con el conocimiento de las Escrituras, que es lo duro. Con un reconocimiento entonces a nivel internacional o mundial que viene entonces de muchos años, esa denominación que está entonces en varios países, que es un hombre muy reconocido, que es que ha caminado mucho por el mundo entero, pero no cree que Jesús es el Cristo, está separado de Dios, y entonces que ha hecho grandes cruzadas y que los han seguido muchos hombres, y que donde este hombre o esta mujer va, entonces muchos son los que llegan allí, y este hombre es usado que para acercar al pueblo a Dios, pero no cree que Jesús es el Cristo, separado de Dios, viviendo no, está muerto y está enormemente separado de Dios.
porque también aquí quiero hacer claridad, el vivir o se vive solamente cuando Dios está en el ser humano, cuando entonces el Evangelio que Jesús es el Cristo es creído, solo allí entra la vida de Dios y Dios es esa vida. Solo así se puede decir es que vivo. De resto, lo que hay que decir las cosas como son, muertos que están andando, muertos andantes, porque hasta que no tengamos la vida de que Jesús es el Cristo, entonces así hay que decirlo, no gusta, pero es la verdad. Lo dije claramente ahorita. Solo cuando Dios entró en el ser humano, entonces el ser humano fue un ser viviente, porque Dios es esa vida. Pero entonces aquí está el estado del ser humano, separado de Dios, viviendo en el pecado y esclavizado por Satanás. Este es el estado realmente del ser humano, ¿sí? Y claro que hoy estamos hablando del amor de Dios, pero para hablar del amor de Dios, entonces hay que conocer en cuál estado estoy yo, cuál es mi condición realmente. Segunda de Corintios 6:14, en la Biblia de las Américas, hablando de esta enorme separación de Dios, dice: no se jacten con los que rechazan la fe. Perdón, no se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? Dos preguntas que salen de este versículo. Pero miren lo especial: no se junten con los que rechazan la fe. ¿Sí? Es que los que están rechazando esta fe, entonces ¿en qué estado están? ¿Y cuál fe? La fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Sí? Pero como dije ahorita, es que se congregan, son pastores, son apóstoles, maestros, evangelistas, pero rechazan la fe. ¿La fe en quién? En Jesús como el Cristo. ¿Sí? Entonces es que están separados de Dios. Es que dice aquí: ¿acaso se puede unir la justicia y la maldad? No se pueden unir. ¿Sí? Es que hay una separación total. ¿Acaso entonces puede convivir la luz y las tinieblas? No, es que hay separación. ¿Cómo entonces, cuando usted y yo no creemos que Jesús es el Cristo, podemos estar unidos a Dios? Solo por congregarnos, solo por conocer las Escrituras, solo por ir entonces y ser partícipe de un ministerio X, dentro de una denominación X. Esto es, ministerios que han salido dentro de las denominaciones, como la alabanza, el ujier, ¿sí? Que llaman ministerios, pero que bíblicamente no son ministerios, ¿sí? Entonces, por estar dentro de estos ministerios, entonces es que realmente usted está con Dios. Aquí está claro, ¿sí? Es que no puede haber, no se puede convivir, la luz y las tinieblas no pueden convivir juntas. Si no se cree que Jesús es el Cristo, hay una separación eterna de Dios. Este es el estado en el que quedó el ser humano. Y repito, quedó en este estado por no creerle a Dios, por menospreciar el pacto de Dios. Entonces, en este estado está el ser humano, pero miremos lo que hace Dios. Sin embargo, entonces Dios llamó al hombre. Esto es el Evangelio. Es Dios que va por el hombre. La religión es lo contrario, el hombre buscando a Dios. Pero el Evangelio es Dios que va por el hombre. Y aquí miremos en Génesis 3:9. Volvamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Leo el 10 y hasta el 14. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? Y el 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice acá entonces, para volver a mostrar
el ser humano. ¿Sí? Mostramos el estado del hombre, mostramos a Dios buscando al hombre y ahora vuelve Dios a mostrarle al hombre en el estado en que quedó. Entonces, dice acá, cuando Dios llamó al hombre, dice el hombre, tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Aquí vuelve y se ve la separación, que el hombre vivía con Dios, pero ahorita este hombre tiene miedo, se esconde de Dios, quedó en la carne, está separado de Dios. Y mostramos también aquí el pecado, dice es que comiste, esto es desobedeció, no le creyó a Dios. Y aparece entonces Satanás, es que la serpiente me engañó. Vuelve y muestra a Dios acá el estado del ser humano, es que está separado totalmente de Dios, quedó en el pecado y quedó bajo el gobierno de Satanás. Pero Dios claramente, que ya sabía lo que iba a pasar con el hombre, Dios también tenía la respuesta, solución para este hombre, ¿sí? Una respuesta, solución que viene desde la eternidad. No era que Dios ahí iba a hacer, ¿qué hago ya? No, ya Dios sabía todo. Ya la respuesta, solución estaba, ¿sí? Y esto es en el Mesías, en el Cristo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, para mostrar realmente al Mesías que vendría a resolver estos tres problemas en que el hombre se metió solito por menospreciar el pacto de Dios. ¿Sí? Cuando no le creyó a Dios, el hombre quedó en estos tres problemas. Y sin salida alguna, porque Dios le está diciendo a cada uno, tanto al hombre como a la mujer, qué fue lo que usted hizo, pero se justificaron. ¿Sí? Es que no hay un reconocimiento de la falta, no hay siquiera ese caer de rodillas y pedirle al Señor, perdón Señor, fue que no te creí, fue que menosprecié tu palabra, pero perdóname, no, sino que simplemente se justifica. ¿Sí? Entonces Dios muestra claramente acá que el hombre que se metió en esos tres problemas solo ya no tiene cómo salir de él. No puede el hombre salir de estos tres problemas. Está imposibilitado el hombre para salir de estos tres problemas por él mismo. Ni él que se metió en este problema o en estos tres problemas puede salir, ni otro hombre lo puede sacar de acá. Porque cuando Adán quedó entonces en el pecado, toda la raza humana quedó en el pecado, quedó separada de Dios. Por ende, ningún ser humano puede resolver el problema de Satanás, el problema del pecado, y puede llevarnos a Dios. Aquí es donde se cae todo lo que la religión ha montado, que es que a través de un hombre usted puede llegar a Dios, que a través de un hombre sus pecados van a ser perdonados, o que entonces a través de un hombre usted puede llegar a Dios para salir de la separación, o que a través de muchas oraciones, largos ayunos, largas vigilias, usted puede entonces derrotar a Satanás, al que más zapatee y al que más grite. ¿Sí? Es que nadie puede resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Y por eso Él mismo está prometiendo esta respuesta, solución, que repito es eterna. ¿Sí? Es la misma palabra de Dios, es el verbo de Dios, es el Cristo de Dios. Realmente el único que puede resolver este problema de Dios. Y ahora sí, entonces, vamos a mirar ese amor de Dios. ¿Quién es el amor de Dios? ¿O qué es el amor de Dios? Para que entonces nosotros podamos salir de estos tres problemas. Deuteronomio 7:8. Deuteronomio 7:8, vamos a ir mirando el amor de Dios, para que también se nos caiga esto de nuestra mente, ¿sí? Que es que el amor de Dios entonces tiene que ver con los sentimientos, con el que más abrace, con el que más bese, con el que más bonito hable. Deuteronomio 7:8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Mírese,
nos amó. ¿Dónde está mostrando realmente el amor Dios acá? ¿Sí? ¿Dónde lo está mostrando o quién es el amor de Dios acá? Es que dice es con mano poderosa, ¿sí? Entonces, claro, la gente dice el amor de Dios, habla del amor de Dios, pero ¿dónde es que está el poder de Dios? ¿Sí? ¿Dónde está el poder de Dios? Aquí está siendo este pueblo rescatado de ese gobierno de Satanás, rescatado realmente del estado en el que estaban. Estaban separados de Dios, estaban en el pecado y estaban gobernados por Satanás. ¿Sí? Colosenses, entonces, 1:13 muestra claramente que Dios mismo los ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Aquí está el amor de Dios, la mano poderosa para trasladar realmente al pueblo, para trasladar realmente al hombre que está separado de Dios, que está gobernado por Satanás y que está en el pecado, para trasladarlo y llevarlo realmente o directamente ¿hacia dónde? Hacia el reino de su amado Hijo. Y ese amado Hijo es ¿quién? Jesús en Cristo. El amor de Dios, Jesús en Cristo. El amor de Dios derramado al ser humano, a la raza humana, Jesús en Cristo. Pero ¿cuándo es que realmente este amor llega a mi vida? Cuando yo lo creo, cuando yo puedo ver en qué estado estoy, cuando entonces si quiero salir de este gobierno de Satanás, si quiero realmente salir de este pecado, si quiero encontrarme con Dios, cuando realmente hay en mí el arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean. Entonces cuando hay el arrepentimiento, creo realmente en esa respuesta única y solución dada por Dios a mi vida. ¿Sí? Aquí realmente se ve el amor de Dios. Por eso repito, no es el sentimiento ese del abrazo. O es que usted habla muy bonito y como usted habla tan bonito me enamora. Es que qué amor el que hay en usted, cómo se expresa de bien. No es ese el amor de Dios. Vamos a mirarlo claramente. El amor de Dios es Jesús en Cristo. Es su Hijo, Jesús en Cristo. Aquí miramos otro texto. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno. Mire, es que estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando realmente de la respuesta solución que viene de parte de Dios. Estamos hablando realmente de que el hombre está en un estado muy fuerte, que está separado de Dios, que está en el pecado y que está gobernado por Satanás. Estamos hablando que solo a través de ese amor eterno de Dios, entonces yo me puedo encontrar con Él. La misericordia de Dios estaba manifestada a través de su Hijo Jesús en Cristo. ¿Sí? Solo a través de Jesús en Cristo, entonces puedo salir de ese estado. Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Sí? Que entonces Dios amó tanto al mundo que ha dado ¿quién? A su Hijo único, a su unigénito. Pero ¿para qué es que lo está dando? Para que todo aquel que en Él crea, entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Que el amor de Él, el amor de Dios, lo derramó, lo entregó a cada uno de nosotros, los seres humanos. Pero dice, pero para que todo aquel que en Él crea. ¿Y cómo es que se tiene que creer en el Hijo de Dios? Como el Cristo de Dios. Creer realmente que Él es la respuesta, solución para que se salga de Satanás del pecado y la separación. Creer de esta manera, entonces, es salir de Él. Cuando yo creo de esta manera, entonces soy salvo. La salvación, salir de Satanás del pecado y encontrarme con Dios. El amor de Dios es Jesús en Cristo. No busquen entonces el abrazo, no busquen la palabra bonita. Hay que buscar en la respuesta solución. Hay que buscar realmente que yo pueda ser hallado por Jesús en Cristo. Que este evangelio que Jesús es en Cristo sea revelado en mi vida. No digamos es que yo voy a buscar a Jesús en Cristo, no, es que realmente
Caigamos de rodillas, arrepintámonos. Busquemos realmente que esta solución llegue a mi vida. Dispongámonos para que entonces pueda ser hallado por Jesús el Cristo. Que este evangelio pueda ser revelado en mi vida. Que ese amor de Dios entonces sea manifestado en mi vida. Y cuando esto es manifestado en mi vida, es que ahora sí yo sí podemos decir, es que el amor de Dios, que Jesús el Cristo, está en mí. Lo tengo, lo creo y ahora lo vivo. ¿Sí? Anoten estos otros versículos para que los miren en sus casas. Romanos 5:8, para que miren allí el amor de Dios. Efesios 2, 4 y 5. Y vamos a mirar, también Romanos 1:16, para ver entonces allí el amor de Dios, el poder de Dios, que es para salvación. Esto es el evangelio, que Jesús es el Cristo. Y volvamos al texto inicial, 1 Corintios. Ustedes también lo van a leer en sus casas, pero vamos a leer acá unos versículos y repito, en las casas mirarlo claramente, ¿sí? Detalladamente. Miremos el amor de Dios aquí. Entonces, el amor es sufrir, ¿sí? Mirar realmente que cuando Dios entregó a su Hijo, entonces Él mismo, Jesús el Cristo, lo dijo. Entonces es que es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca. ¿Sí? Hay un sufrimiento, ¿sí? Es que Él va a sufrir. El amor de Dios, su Hijo único, que vino realmente a resolver estos tres problemas del ser humano, entonces es que es sufrido. Eso no fue simplemente que así nomás, no, tuvo que sufrir. Dice acá, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, ¿sí? Repito, lo van a mirar en sus casas. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo. Él claramente dijo, vine a hacer la voluntad del que me envió. El amor de Dios, Jesús el Cristo. Mire ahí usted va viendo, no busca lo suyo. Es que estamos hablando del Hijo de Dios. La voluntad del Padre fue la que vine a hacer. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Él mismo está diciendo, es que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? La verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El mismo Cristo acá, el padecimiento, ¿sí? La muerte y la resurrección, ¿sí? En Él. El amor nunca deja de ser. Notes esta parte. El evangelio, que es Jesús el Cristo. El amor de Dios, que es Jesús el Cristo, nunca deja de ser. Es eterno. Es el primero. Es el fin. Es el alfa. Es la omega. Nunca deja de ser. Es Dios mismo. ¿Sí? El amor nunca deja de ser. Jesús el Cristo nunca deja de ser. Dice, las profecías se acabarán, ¿sí? Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y miren 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y claro, en nosotros está la fe de creer que Jesús es el Cristo, está la esperanza de verlo venir en nuestros días, ¿sí? Y está realmente ese evangelio que es Jesús el Cristo. Y dice, y el mayor es el amor. Por encima de todo, Jesús el Cristo, ¿sí? El mayor, por encima de todos, el evangelio que Jesús es el Cristo. Esto se tiene que entonces creer. Llevémonos esto hoy para nosotros mismos. No hay nada que sea mayor que el amor de Dios. Quitemos todo eso que hay en nosotros. La gente piensa, y repito, lo errados que están.
y miran el amor de Dios en la pareja, en los hijos, ¿sí? En los padres, en lo que tienen. Y las esposas dicen, es que mi esposo me ama mucho, porque es que me complace con todo, porque lo que pido me da, o viceversa, dice el esposo de la esposa, o los hijos entonces de la mamá, o la mamá de los hijos, y están viendo son los detalles. Y entonces me ama tanto mi hijo que me compró esta lavadora, y ahí lo amo mucho. Me ama tanto mi hijo porque me llevó de paseo, porque quién iba a hacer de comer por allá, ¿sí? El amor. Me ama tanto mi hijo porque en el día X de que se celebra por acá me regaló estos zapaticos que le costó un ojo de la cara, dice, pero el resto de semana me trata como quiere. Entonces, totalmente tergiversando la palabra amor, porque no la conoce, no hay el concepto realmente de lo que es el amor de Dios. Por eso repito, el amor de Dios es Jesús en Cristo, y no hay nada mayor que esté por encima de Él. No puede haber en nosotros siquiera el deseo de mirar algo que queramos poner por encima de Jesús en Cristo. En el momento en que eso ocurre, eso es el pecado, ¿sí? Porque no se le está creyendo realmente al amor de Dios. No se cree que Dios realmente entregó todo para que el ser humano se encuentre con Él, salga del pecado y salga del gobierno de Satanás, ¿sí? No se le cree, eso es el pecado. Por eso, reitero, llevémonos eso en nuestro corazón. No hay nada que pueda suplantar el amor de Dios. Por eso entendemos y pidámosle a Dios que lo creamos de esta manera. El amor de Dios es Jesús el Cristo. No hay más. Olvídense de los abrazos, de las caricias, de los besos, de las palabras bonitas. Eso aquí lo da cualquier ser humano. Y eso es pasajero, porque a usted no puede, como puse el ejemplo ahorita, querer de momento y luego ultrajarlo, tratarlo mal, hacerlo sentir como nada. Pero el amor de Dios, que ya fue manifestado, es Jesús el Cristo, y está para que nosotros nos encontremos con Dios, para que salgamos del pecado y para que salgamos del gobierno de Satanás. Que cuando eso se ha creído en mí, entonces todo está resuelto. Y cuando eso está creído en mí, yo ahora lo voy a vivir. No hay un impedimento, no puede haber un impedimento que evite siquiera que yo quiera estar dispuesto para con Dios, ¿sí? Para con Dios. Hay momentos en que usted y yo podemos hacer otras cosas, pero el tiempo de Dios no se puede negociar. No se puede negociar. Yo recuerdo mucho el texto de Hechos 5:42, y eso golpea constantemente mi vida. Y aquí recuerdo que cuando comenzamos a mirar las lecciones de Caldas, entonces se decía, tremendo cómo vivía la iglesia primitiva. Y entonces se miraba, era que es que lo hacían diariamente, pero hay que mirar realmente el contexto, cómo estaban azotados. Antes de ser azotados, encarcelados, seguían siendo perseguidos, pero después de estar azotados, no fue siquiera ofendidos, fue azotados, con lo que azotaron a Jesús de Cristo, entonces estaban con su espalda reventada, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos y padecer afrenta por causa del nombre de Jesús de Cristo, por mostrar el amor de Dios en ellos. Entonces, qué rico. Gracias, Señor, porque fuimos dignos por ti, merecedores de este azote, por mostrar el nombre que es sobre todo nombre, a Jesús de Cristo. ¿Sí? Esto golpea. ¿Por qué golpea? Porque a la iglesia la saca un invierno, la saca un verano, ¿sí? La saca el no tener entonces un dinero para ir. Cuando hay todo el tiempo, nadie delante de Dios, ninguno de nosotros nos podemos justificar delante de Dios. Oh Señor, es que no pude, es que no me alcanzó el tiempo.
Llámese que el culto sea a las 10 de la mañana, que sea a las 11, a las 12, a las 5. Cuando realmente se cree, usted paga un precio. Yo pago un precio, porque es que yo no voy para que el pastor me vea. Yo no voy para que el hermanito o la hermanita me vea. Yo voy porque realmente sé que tengo dentro de mí. Y es que cuando yo creo al amor de Dios, entonces es que no hay nada por encima de este amor de Dios. Es que lo único que tengo para hacer es ir, Señor, a decirle gracias, 2 horas, 3 horas. Porque en semana entonces está su trabajo, está su diario que hacer. 2 o 3 horas cada 8 días y se les vuelve eso eterno. Se les vuelve difícil de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está en ellos. ¿Pero usted por qué dice eso? Porque se muestran. Ya las sillas vacías. Se muestran. Es que no se vive porque el amor de Dios, que es Jesús el Cristo, no está en nosotros. La gente saca tiempo para hacer lo que sea. Y si tienen que madrugar para ir a pasear, lo hacen, así que pasan a las 2 de la mañana. Si duermen 2 o 3 horas, se levantan porque van para un paseo. La iglesia. Si se tienen que ir a entrenar a hacer deporte, lo hacen. Pero para venir a darle culto a Dios, eso no alcanza el tiempo. Estamos muy cansados, Señor, toda la semana hemos trabajado. Ayer me acosté a las 12 porque salí a trabajar. No, Señor, y el culto a las 5 no me da para poder descansar de toda la semana. Eso es fe, eso no es fe. Eso no es fe. Eso es una religión. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está. Porque realmente el evangelio que Jesús de Cristo no está. Porque el poder de Dios no está. Y es muy triste, ¿verdad? Mirar entonces que todos estos versículos los repetimos, pero no los creemos. Y ese texto que vimos ahorita, de Oseas, traidores y desobedientes porque no están en mi pacto, no cumplen mi pacto. Que realmente sea Dios ayudándonos y que nosotros nos dejemos ayudar para entonces poder creer a este amor de Dios que es Jesús el Cristo. Pero vamos al punto 3. ¿Por cuánto tiempo necesito el amor de Dios? Ya entendemos, porque lo acabo de decir, es bíblico y así lo creemos, entendiendo que el amor de Dios es su Hijo, Jesús el Cristo. Mateo 16:16. Qué bueno que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por cuánto tiempo necesito yo el amor de Dios? Dígame, solamente los domingos, solamente los miércoles, solamente cuando haya un movimiento de la palabra, cuando haya evangelismo, cuando haya evangelización mundial. ¿Por cuánto tiempo yo necesito la fe en Jesús como el Cristo? Esto es siempre, segundo a segundo. Miren el ejemplo del pez. ¿Cuándo vemos nosotros un pez con el deseo de que lo saquen del agua? Si es que estando en el agua es que él tiene vida. ¿Cómo es posible que yo realmente ahora entienda y crea que la vida está por creer en Jesús como el Cristo y crea que solo lo voy a tener los domingos? Y eso cuando me da tiempo de ir. O cuando no, pues lo escucho por la grabación y ahí estoy. No, realmente es que yo necesito de este evangelio que es Jesús el Cristo todos los días. Yo necesito del amor de Dios todos los días. Repito, el pez necesita del agua todos los días. Yo necesito el amor de Dios todos los días. ¿Sí? Romanos 1:16, recordemos lo que vimos ahorita, que este es el poder de Dios para salvación. Es un poder de Dios para salvación que yo necesito todos los días. No cojamos el versículo para repetirlo y para enseñar a otros. No, es que yo tengo que cogerlo para que yo crea, entender el propósito de todas las escrituras, para que se me dieron, no para que las memorice, no para que repita, para que crea que Jesús es el Cristo y que solo creyendo en Él entonces tengo vida, y que si sigo creyendo en Él entonces sigo teniendo vida, que no lo puedo soltar. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con el evangelio, con el amor de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? Si ya reconozco que este evangelio, que el amor de Dios es Jesús el Cristo y que lo necesito diariamente, ¿qué tengo que hacer con él? Es que tiene que ocurrir el evangelismo, tiene que ocurrir la evangelización mundial. Tengo que vivir el evangelio todos los días.
Vamos al Primera de Juan. Ya casi terminamos. Primera de Juan. En el capítulo 4, versículos 7 y 8. El amor de Dios, el Evangelio que es Jesús en Cristo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué especial, ¿sí? Entonces acá tenemos que vivir este evangelio realmente y compartir este evangelio. Dice, es que el amor es de Dios. Entregó su amor, entregó al Cristo. El que realmente ama, entonces es nacido de Dios. ¿Cuándo se nace de Dios? Cuando se cree que Jesús es el Cristo. ¿Sí ven? Que ahí está el amor de Dios. Cuando yo creo al amor de Dios, entonces realmente nazco de Dios. ¿Y qué hago con este amor de Dios? Entonces es que tengo que compartir de este amor. Nadie puede dar, como dije ahorita al inicio, de lo que no tiene. Si yo no tengo amor, no lo puedo dar. ¿Pero cuál amor? El evangelio que Jesús es de Cristo. El que tiene el amor de Dios, el evangelio que Jesús es de Cristo, todos los días va a dar de su boca, va a salir el evangelio que Jesús es de Cristo. Porque ¿dónde lo tiene? No en la mente, es que está dentro. Está viviendo dentro del evangelio. El que está viviendo dentro del evangelio va a dar de lo que está entonces sobreabundando en él, evangelio. ¿Sí? El amor de Dios es el que va a dar. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Oiga pues, de palabra ni de lengua, lo que decía ahorita. ¿Sí? Los abrazos, las caricias, qué bonito habla, todos los detalles, ¿sí? Sino que de hecho y en verdad, hecho y en verdad, muestre, ¿sí? A ver, muestren de qué están hechos. ¿Dónde está el amor que profesan? Cuando el amor es que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que me está dando usted? Escuche usted los congregados. Escuche usted realmente la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, para que vea que en una práctica de 1 o 2 horas o de unos minuticos poquitos le van a hablar de cualquier cantidad de cosas que vivieron en ese momento, menos del evangelio que Jesús es el Cristo. Le hablan de cualquier acontecimiento en la empresa, de cualquier acontecimiento en su hogar, de cualquier acontecimiento en la escuela, en su entorno diario. De eso le van a hablar. ¿Por qué? Porque realmente no está el amor de Dios en ellos. ¿Sí? Es que hay que amar de hecho. ¿Sí? Muestre y en verdad. En verdad. Es que la verdad es una. Y es que Jesús es el Cristo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Dice acá. No amemos de palabra ni de lengua. Eso ya tiene que salir de nosotros. Eso está bien para la gente afuera, pero para la iglesia, es que la iglesia tiene que estar ya realmente con la fe de creer en Jesús como en Cristo, es dándolo todo. Sí, es que Él viene en nuestros días, pero sentados. Es que Él viene en nuestros días, pero que hay cansancio. Es que Él viene en nuestros días, pero con este invierno. Él viene en nuestros días, pero es que tengo una especie de gripa. Sí, todo esto tiene que salir de nosotros. Y esto no es una imposición, no es imposición, ni tampoco se vayan a sentir aludidos los que no vinieron. Que es la voz de Dios realmente la que tenemos que escuchar. Entonces, como ya están tirando piedras el domingo hoy, no, si desean no volver, pues no vuelvan, porque casualmente no están aquí para agradar a un hombre. Solo cuando se cree que Jesús es el Cristo, usted va a pagar un precio. Amén. Y usted lo va a hacer realmente, como dice Pablo en Corintios, en 1 Corintios 5, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Él. Esto es pagar un precio. Es que ya yo tengo todo.
ya tengo al Cristo, ya tengo el Evangelio, ya tengo el amor de Dios, ahora yo qué más quiero, ahora ¿de qué soy falto? Miren alrededor, ¿de qué soy falto? Por eso lo importante de creer a los tres problemas que tiene el ser humano, para poder entonces creer en la respuesta solución de Dios y salir de esos tres problemas. Y si eso se soluciona, se solucionó todo. Hombre, que es que va a haber escasez, sí, sigue habiendo escasez. Hombre, que es que van a haber enfermedades, sí, siguen habiendo enfermedades. Hombre, que es que sigue habiendo persecución, sí, siguen habiendo persecuciones. ¿Que es que nos van a rechazar? Claro, es que lo tienen que hacer. Es que a Jesús y Cristo le pasó todo eso, ¿y por qué a nosotros no? Pero es que Él dijo, es que confíen, ya esto está vencido, ya está resuelto, ya está solucionado. El apóstol Pablo dijo, es que todo lo puedo en Jesús y Cristo que me fortalece, claro. ¿Cuándo? Cuando empieza a tener la fe en medio de todas las aflicciones, en medio de todas las persecuciones, en medio de toda la escasez, todo lo puedo en Él. ¿En quién? En Jesús de Cristo, porque ese es el amor de Dios que realmente me fortalece. No me va a fortalecer el que tengo al lado, el Jesús de Cristo, el que me fortalece. Todo eso se tiene que ir mirando a través de las Escrituras y claro, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender cada vez más esto. Juan 13, 34 y 35. Libro de Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Oiga pues, miren pues acá, que la religión esto lo malinterpreta. El mandamiento nuevo ya Dios lo dio, ¿sí? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Dónde mostró Dios su amor? En el Evangelio, en Jesús de Cristo, en la respuesta a solución, en su Hijo único, ¿sí? Ahí mostró su amor. Ámense como yo os he amado. Entonces, ¿cómo nos vamos a amar? A través del Evangelio que Jesús es de Cristo, a través de la fe en Jesús de Cristo. ¿Cuándo es que nos van a conocer como discípulos de Jesús de Cristo? Cuando de nosotros entonces salga un solo mensaje, una sola predicación, una sola enseñanza, un solo testimonio, un solo y único evangelio, y es que Jesús es el Cristo. Ahí se van a conocer, o nos vamos a conocer como discípulos de Jesús de Cristo. Aquí dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. En los hechos, ¿sí? Sí, en los hechos, por toda parte, que para muchos muy aburridores, no hablan sino que Jesús es de Cristo, pero a la vez van a conocer que es que somos discípulos de Jesús de Cristo, porque de Él estamos hablando. Discípulos solamente de Jesús de Cristo. Los otros discípulos, como dije ahorita, de su marido que habla de su marido, de su esposa que habla de su esposa, de su empresa que habla de su empresa, ¿sí? De su diario vivir que habla de ese diario vivir, de esos son discípulos ellos, porque de eso están hablando. Pero los discípulos realmente de Jesús de Cristo, vamos a hablar del amor de Dios, de Él, de Jesús de Cristo. Entonces, dando el evangelio, dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. Éxodo 20:12, vamos al Antiguo Testamento. Éxodo 20:12. Ya me voy muy acá. Dice acá, 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Esa parte leo. Amar a tu padre y a tu madre. ¿Dónde se ama el padre y la madre? ¿Cómo se demuestra entonces que usted ama a su madre o a su padre? O que yo amo a mi madre y a mi padre a través del Evangelio que Jesús es Cristo. Cuando le testifico realmente de que Jesús es el Cristo, esto es el evangelismo. Tengo el Evangelio en mi vida revelado, por misericordia de Dios lo creo. Ahora entonces empiezo a evidenciarlo. Es que mi madre y mi padre también tienen que escuchar esta única respuesta, solución. Amo a mi padre y a mi madre cuando realmente lo que quiero es que escuchen esta respuesta, solución de Dios, que crean al Evangelio que Jesús es el Cristo y que se salven. Ahí los estoy amando.
¿sí? Y claro que ya lo otro, que usted lo abraza, que usted lo besa, está muy bien, son sus papás y los queremos y mostramos ese sentimiento a través de esto. Pero el mayor amor que ellos realmente necesitan recibir es el amor de Dios, recibir a Jesús de Cristo. Efesios 5:25. Efesios 5:25 también habla ahí referente al amor entonces con la pareja. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a vuestras mujeres. Entonces el matrimonio también está para eso, para que se les testifique de que Jesús es el Cristo. Ahí está, no es simplemente, como vengo diciendo, los besos, los detalles, las salidas. Si lo pueden hacer, lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Pero realmente lo que su esposa o su esposo necesitan es el amor de Dios, es a Jesús en Cristo. Entonces estamos haciendo también a la vez el evangelismo. Volvamos a Juan 14. Juan 14, versículo 15. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, amamos realmente a Dios, dice la gente. Nosotros entonces que amamos realmente a Dios, en su Hijo Jesús el Cristo, dice, entonces guardad el pacto, aferrados al pacto, vivir por el pacto. Ahora el pacto que tenemos dado por el mismo Jesús el Cristo es la evangelización mundial. En Juan 15:13, él dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? El mayor amor está dado acá, tener realmente la fe de Jesús como el Cristo y el poner esa vida por ellos. Es que hay que entregarla, hay que mostrarla a todos, ¿sí? Cumplir con la evangelización mundial. Y esto solo se va a hacer entonces permaneciendo en el evangelio que Jesús es el Cristo. Si cumplo o estoy mejor en el evangelio que Jesús es el Cristo, puedo cumplir con el evangelismo de la Biblia, puedo cumplir con la evangelización mundial. Recordemos lo que dijo Jesús el Cristo. Con este texto termino. Juan 14:3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es entonces lo que Jesús el Cristo dijo. Dios mismo, Jesús el Cristo, que es Dios mismo, que es el amor dado a cada uno de nosotros, que él mismo entonces dijo: voy y vuelvo. ¿Sí? Voy y vuelvo. La segunda venida de Jesús el Cristo está pronta. Él mismo lo anunció, lo esperamos en nuestros días. Y para que esto ocurra, entonces tiene que ocurrir la evangelización mundial, con el evangelismo de la Biblia y con la fe de creer al evangelio único, que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, tu evangelio, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por seguir teniendo misericordia de esta tu iglesia, Señor. De este pequeño remanente, Señor, que anhela poder cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Poder, Señor, ser testigos de Jesús como el Cristo, Señor. Señor, y perseverar hasta el fin, Señor, para verte venir en nuestros días e irnos contigo, Señor. Oramos, Dios, para que la fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Oramos, Padre, porque hemos entendido y así lo creemos, Señor, que tú lo has dado todo en tu Hijo Jesús el Cristo, Señor. Y nuestra oración es, Padre, para que podamos verlo como lo que realmente Él es, para que ya no estemos viviendo de acuerdo a una realidad que se nos presente a diario, Señor, para que nada, Padre, impida que nosotros podamos querer seguir acercándonos más y más a ti, Señor, que queramos, Señor, seguir siendo llenos de este evangelio que es Jesús el Cristo, Señor. Oramos, Padre, porque es necesario que nosotros esté esta fe creída, Señor, y que podamos vivir dentro del evangelio, Señor. Oramos para que así sea en nosotros, Señor, que podamos y queramos vivir dentro del evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo.
Señor, te damos muchas gracias, Señor. Recibe toda la honra, recibe toda la exaltación, la gloria, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.